Con respecto a las relaciones, vamos a observar esta imagen en la cual se realizó un corte transversal a nivel de la vértebra torácica número 12, ¿sí? Es una vista superior. Bien, vamos a explicar por qué. Acá estamos viendo la vértebra, sabemos que esto es posterior, que esto es anterior. Y vamos a ver estructuras, por ejemplo el hígado, lo encontramos hacia la derecha, ¿sí? Como lo encontramos en la posición anatómica. Lo mismo con la vena cava inferior. Y del lado izquierdo encontramos al vaso, ¿sí? Podemos observar al estómago. Bien. Entonces vamos a ver las diferentes relaciones del riñón derecho y el riñón izquierdo. Vamos a ver que hay diferencias, por supuesto, por su ubicación. Bien, vamos a nombrar primero al músculo diafragma, que sabemos que entonces era ese músculo que iba a dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Y como habíamos estudiado, sabemos que que tiene forma de cúpula y que desciende. Y por lo tanto lo vamos a encontrar, fíjense, como una relación posterior, ¿sí?, a ambos riñones. Pero también el diafragma, recuerden que iba a dar diferentes pilares que iban a permitir la inserción de este músculo en las vértebras lumbares, con lo cual también podemos decir que se relacionan hacia medial, ¿sí? Hacia posterior, pero también hacia medial, hacia ambos lados, ¿sí? Es decir, que se relaciona con los dos riñones. Eso por un lado. Luego, si nos centramos ahora en el riñón derecho, vamos a decir que va a estar en relación al lóbulo derecho del hígado, ¿sí? Y hacia anterior y medial va a tener relación con la vena cava inferior. Mientras que el riñón izquierdo, ¿sí?, hacia lateral y anterior, podemos decirlo, se va a relacionar entonces con el vaso, pero fíjense que hacia medial se va a relacionar con la arteria aorta abdominal. Bien, en esta imagen vamos a ver que también se realizó un corte transversal, pero en este caso a nivel de la vértebra lumbar número 1, ¿sí?, o L1. Entonces vamos a ver otras estructuras con las que también se relacionan los riñones. Bien, en este caso también tenemos una vista superior. Acá identificamos a la vértebra, es decir que esto es posterior, esto es anterior. Y fíjense que nuevamente encontramos a la vena cava inferior, ¿sí?, o el hígado, del lado derecho, mientras que la aorta abdominal la encontramos hacia nuestra izquierda, ¿sí? Lo mismo en este caso con el ángulo esplénico del colon, por ejemplo, que sabemos que es izquierdo, ¿sí? Bien, entonces, ahora vamos a hablar entonces del riñón derecho, ¿sí? Vamos a ver que nuevamente a esta altura lo vamos a relacionar con el lóbulo derecho del hígado, pero esta vez también lo vamos a relacionar con el ángulo hepático, ¿sí?, o flexura cólica derecha del colon, y también se relaciona así hacia anterior con la segunda porción del duodeno. En cambio, en el riñón izquierdo, hacia anterior, se va a relacionar con la flexura cólica izquierda o el ángulo esplénico del colon, ¿sí? Bien. Fíjense que luego hacia medial, y en ambos riñones lo podemos ver, van a tener relación con las estructuras que formaban parte del pedículo, es decir, con la vena renal, con la arteria renal y con la pelvis renal, ¿sí? Tanto en un riñón como en el otro, ¿sí? Vena renal, arteria renal y pelvis renal, ¿sí? La pelvis es la porción más posterior de ese pedículo. Luego volvemos a hablar del riñón derecho y vamos a decir que hacia medial se relaciona con la vena cava inferior, como señalamos antes, mientras que el riñón izquierdo hacia medial iba a tener relación con la arteria aorta abdominal. Y en esta imagen lo último que vamos a decir es que también van a tener relaciones posteriores, ¿sí?, que observamos a este nivel, y que son músculos, ¿sí? Básicamente van a ser dos músculos que los habíamos estudiado cuando vimos pared abdominal. Los habíamos descrito como los límites posteriores, ¿sí?, de la misma. Estos músculos van a ser el psoas, ¿sí?, que se lo estoy mostrando acá. Entonces van a ser una relación posterior, ¿sí?, de los riñones. Y luego tenemos estos músculos, ¿sí?, uno a cada lado,
que son los músculos, el músculo cuadrado lumbar. Bien, entonces, para continuar un poco lo que hablamos recién, acá tenemos, fíjense, una vista posterior y luego acá tenemos una vista anterior, ¿sí? En la vista posterior, fíjense, ¿sí?, que para poder mostrarnos, en este caso, el riñón derecho, fíjense que hay un músculo, no sé si lo llegan a ver ahí, que se tuvo que recortar. Ese músculo que se recortó, que antes lo nombramos, es el músculo cuadrado lumbar, ¿sí? Y fíjense que cuando se recorta, y podemos observar este músculo que vemos acá, que es el músculo psoas, ¿sí? Que antes entonces dijimos que iban a ser relaciones posteriores, ¿sí?, de ambos riñones, ¿sí? En este caso el que se representa y el que podemos observar gracias a ese recorte es el riñón derecho, ¿sí? Bien, y ahora en esta vista anterior, fíjense que volvemos a ver entonces el peritoneo parietal posterior, que dijimos que iba a estar por delante en realidad o hacia anterior de los riñones, entonces podemos decir que es una relación anterior, ¿sí?, el peritoneo parietal posterior. Y luego acá también podemos ver una relación superior, ¿sí?, que encontramos dos, o sea, una en cada, hacia superior de cada riñón, que son las glándulas suprarrenales, ¿sí? Esto es súper importante, ¿sí?, su función sobre todo, pero las vamos a ver cuando veamos el sistema endocrino, ¿bien? Pero entonces recuerden, ¿sí?, que van a ser relaciones superiores, ¿sí?, de los riñones. Y otra cosa que les quería decir con esta imagen es que fíjense que para llegar a verlos, ¿sí?, y llegar a ver también sus relaciones, en este caso anteriores, superiores, mediales, ¿sí?, e inferiores, tenemos que quitar a todos los órganos de la cavidad abdominal. Fíjense que fueron retirados todos, ¿sí? Bien, una última cosa que les quiero decir en esta imagen es que fíjense que hacia inferior vamos a encontrar esas estructuras que les dije que iban a ser los uréteres, ¿sí?, y que también podemos decir que es una relación hacia inferior, ¿sí?, y medial de los mismos. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de la irrigación y del drenaje. Vamos a decir básicamente que la irrigación va a estar dada por las arterias renales, que iban a ser ramas directas de la aorta abdominal, y el drenaje venoso va a estar dado por las venas renales. Bien, en el caso de la irrigación, ¿sí?, no hace falta que sepamos exactamente todas las ramas que se van dando a medida que la arteria renal penetra, digamos, en el interior del órgano, pero sí vamos a hacer algunas aclaraciones. La arteria renal entonces va a ingresar, ¿sí?, al riñón y se va a ir ramificando, ¿bien? Entonces fíjense que en este caso está representado, ¿sí?, una pirámide, que eran esos triangulitos que veíamos en la configuración interna, que acá se lo señalo, y fíjense que esas arterias van a como a rodear a las pirámides, ¿sí? Van a hacer una vueltita cuando rodean justamente lo que sería la base de la pirámide, en lo que llamamos arterias arcuatas, ¿sí?, o arqueadas. No hace falta que igual sepan eso, pero fíjense que esas arterias arqueadas a su vez van a empezar como a llevar ramas y a penetrar en lo que sería la corteza, ¿sí? Acá se los muestro de nuevo. Van a hacer una vueltita y van a empezar a penetrar y a dar ramas para lo que es la zona de la corteza, ¿sí? Bien. Y ahora acá tenemos la última diapositiva. Entonces, sepan que esas ramas, ¿sí?, que les dije recién que iban a penetrar en la corteza, todas esas ramitas que van a ser cada vez más pequeñas las vamos a llamar arterias lobulillares, ¿sí?, o intralobulillares. Entonces, esas arterias intralobulillares a su vez cada vez van a ir penetrando en las zonas más pequeñas, ¿sí?, más microscópicas, que no las podemos ver en la configuración interna que vimos antes, ¿sí?, que es esta que está acá, sino que básicamente tenemos que irnos ya a la porción más microscópica para observarla. Pero entonces sepan que es de tamaño tan pequeño, ¿sí?, que ya a simple vista no se pueden observar. Entonces, esas arterias intralobulillares, a su vez, van a terminar, digamos, sus ramas, ¿sí?, en las
las porciones más pequeñas a las cuales llamamos arteriolas, ¿sí? Entonces, fíjense que acá lo que se hizo es, en el cuadrado que señala acá arriba, ¿sí? Se hizo un recorte, ¿bien? Y esto que vemos acá es esto que vemos acá abajo, ¿sí? Agrandado, por supuesto, porque como les digo, esto sucede a nivel ya microscópico. Entonces, fíjense que lo que vemos acá como una pirámide, ¿sí? Está representado de esta forma, que sería la médula renal. Y lo que acá vemos como corteza, que es esto que les señalo, ¿sí? Sería esta partecita de acá, ¿sí? Esto ya sería parte de la columna en realidad, ¿sí? Columna y corteza. Y es esto que vemos acá, ¿sí? La pirámide o el triángulo sería esta región de acá, que es la médula, ¿sí? Y esto va a estar, digamos, relacionado, representado en realidad por esta estructura que vemos acá hacia la derecha, que es la nefrona. Que como les dije antes, ahora lo vamos a ver en más profundidad, por supuesto, en histología, pero básicamente entonces es la unidad funcional del riñón, ¿sí? Entonces, habíamos quedado en la arteria intralobulillar, ¿sí? Que dijimos que va a seguir dando ramas cada vez más pequeñas hasta formar arteriolas, ¿sí? Entonces, fíjense que vamos a tener una arteriola la cual llamamos aferente, ¿sí? Acá tenemos la arteria interlobulillar, ¿bien? Que va a dar entonces esta rama que se llama arteriola aferente, ¿sí? Porque es aferente porque va a llegar hacia algún lugar. Entonces esta arteriola aferente vamos a ver que a su vez se va a capilarizar, ¿sí? En lo que llamamos glomérulo, ¿sí? O capilar glomerular. Y luego de ese capilar, en vez de encontrar una vena, se va a continuar, por así decirlo, con una arteriola, o sea, con otra arteriola. Con lo cual acá tenemos lo que habíamos visto en clase, que era un sistema porta, pero en este caso arterial. ¿Por qué? Porque voy a encontrar la arteriola aferente, capilar, que es el glomérulo, y luego una arteriola, a la cual llamo eferente, ¿sí? Que va a salir en este caso de esta estructura que vamos a ver cuál es, ¿sí? Entonces, arteria interlobulillar, arteriola aferente, glomérulo, ¿sí? O capilar glomerular, arteriola eferente. Y vamos a ver que esa arteriola eferente a su vez se va a capilarizar, ¿sí? Y va a formar lo que se llaman capilares peritubulares, porque básicamente se van a encontrar a los lados de túbulos, que ahora vamos a ver cuáles son en la parte de histología, ¿sí? Estos capilares luego sí, fíjense que se van a encontrar, ¿sí? O se van a continuar con vénulas, ¿sí? Hasta formar justamente vénulas de mayor tamaño, ¿sí? Que van a hacer todo el camino inverso y van a finalizar o desembocar en lo que sería la vena renal, ¿sí? Que es lo que va a salir, entre comillas, del riñón. Bien, entonces, esto ahora lo vamos a ampliar y lo vamos a retomar en la clase de histología. Así que hasta acá con la clase de lo que sería riñón, ¿sí? En su porción macro o su estructura, configuración externa e interna.